en contra de Dios, y todo eso va a dañar nuestra nación de una o de otra manera. Dios está poniendo su mano poderosa sobre las naciones que le están dando las espaldas a Dios. Estados Unidos fue una nación que se originó en el Evangelio. Ellos desde sus primeras colonias fueron, y fue una nación sumamente bíblica. Ellos se fundaron, de hecho las escuelas, las leyes, mucho de lo que conllevaba Estados Unidos en los siglos anteriores, perdón, llevaba mucho la palabra de Dios. Cuando se iban a congregar antes, o más bien cuando llegaban a las escuelas, una de las primeras cosas que hacían ellos era abrir la palabra de Dios y leer la palabra de Dios en público. En la ley también antes, si alguna persona iba a dar simplemente iba a testificar en contra, a favor o en contra de una persona, siempre le ponían la palabra de Dios y tenía que jurar ante la palabra de Dios. Hoy en día han sacado la palabra de Dios, pero hermanos, debemos orar mucho por nuestra nación. Que Dios bendiga México, que Dios bendiga nuestra patria, que Dios bendiga a la ciudad de Puebla de igual manera. Vamos a la palabra de Dios, por favor. No sé si me podrán ayudar para subirle el volumen. Vania, ¿podrías ayudarme para ver si le puedes subir aquí? Un poquito el volumen, me duele la garganta. Pero vamos por favor al libro de Juan capítulo número 8. Vamos a estar meditando en el versículo número 31 en adelante. Juan capítulo número 8, versículo número 31. Les voy a pedir por favor que, para mayor reverencia a la palabra de Dios, que todos se pongan de pie juntamente conmigo, y yo daré lectura a la palabra de Dios y ustedes por favor escuchen. No sé si está ayudando el ventilador un poco, pero sí, a los de acá sí va. Ya ven, aquí hay una banca completamente vacía. Si alguien quiere cambiarse de lugar, bien puede hacerlo. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo número 8, versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Perdón. Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Perdón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a orar. Hermano Gavino, por favor, guíenos en oración, por favor.
Amén, amén. Pueden tomar su lugar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Está el Señor Jesucristo hablando, y como era costumbre de los fariseos y de las personas que le deseaban la muerte en aquellos tiempos, una vez más es confrontado. Y dice la palabra de Dios, me llama la atención, el versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se cree que cuando estaba diciendo el Señor Jesucristo estas palabras, obviamente en su mayoría eran judíos, porque donde estaba el Señor estaban muchísimos, o era la nación de los judíos. Estaban los judíos ahí. Los judíos son una de las naciones más más celosas de la palabra de Dios. Son muy radicales ellos. En nuestros días, ustedes y yo hemos podido ver acerca de los judíos, y si ustedes y yo estudiáramos acerca de todo lo que conlleva la nación judía, ellos son muy estudiosos de la ley, son muy recalcitrantes en leer la palabra de Dios. Ellos buscan, pero desafortunadamente ellos, a pesar de ser el pueblo de Dios, ellos no creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el pueblo, dice la palabra de Dios en Juan, que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo, su nación, la nación judía, el pueblo que Dios había sacado de la esclavitud, el pueblo que Dios había elegido desde los tiempos de Abraham. Dios había trabajado a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos con esa nación. Pero cuando llegó el Mesías, cuando llegó Cristo Jesús, cuando nació según las profecías que les había dado, el pueblo judío no creyó en el Mesías, no creyeron en Jesucristo. Todo lo contrario, muchas veces querían apedrearlo, muchas veces querían matarlo, muchas veces iban en contra de él, trataban de buscarle y le buscaban errores y tantas cosas que hacía el pueblo judío. Pero aquí encontramos que estaban los judíos, y dice el Señor, o dice la palabra de Dios en el versículo 31, que Jesús les dijo las siguientes palabras a los judíos que habían creído en él. Ahora estaba leyendo yo los comentaristas de este pasaje, y se cree que estas personas habían creído lo que él estaba diciendo. Le estaban diciendo... Estaba el Señor Jesucristo hablando, habían visto sus milagros y ellos habían creído en él, habían creído por las señales que él estaba haciendo, pero por sus palabras no le habían creído. Dice en el versículo número 31, las palabras del Señor Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor sabía que estos discípulos, estas personas que estaban escuchando el Evangelio, aún no habían creído en él. Yo podría decirles y pedirles a ustedes que levanten la mano todos los que creen en Jesús, y probablemente todos los que estamos aquí levantaríamos nuestra mano y dijéramos: yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Pero Jesucristo ve más allá de nuestras intenciones. Él conoce los corazones. Él sabe si nosotros realmente creemos en Jesucristo en nuestro corazón. El Señor Jesucristo conoce los pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce aún nuestras palabras antes de decirlas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y conoce nuestros corazones. Querida visita que viene el día de hoy, quiero decirle que Dios es todopoderoso y que Dios conoce todos nuestros pensamientos. Él puede ver más allá de lo que nosotros podríamos ver. Yo puedo ver su físico, pero Dios logra observar su corazón. Cuando usted está en una necesidad, cuando usted está en una angustia, cuando usted tiene algún vicio, cuando usted tiene algo escondido en su corazón, yo no lo puedo ver, pero Cristo lo puede ver. Él puede observar todas las cosas. Y les dice a los discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero hablarles acerca del Evangelio de la verdad. Yo quiero decirles sinceramente que la Iglesia Bautista de Gracia no es la fuente de la salvación. Nosotros no morimos en la cruz del Calvario, nosotros no dimos nuestra vida por ustedes. Es más, nosotros somos pecadores, y esa es una verdad bíblica. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. La palabra de Dios, versículo tras versículo, nos señala, y aparte nuestra conciencia nos hacen saber que usted y yo somos pecadores. Yo no le estoy diciendo usted es pecador y yo no soy pecador. Sería una mentira y un pecado más que añadiría yo en mi corazón. Pero la realidad es que somos pecadores. Usted y yo hemos pecado. Usted y yo hemos ofendido a un Dios todopoderoso. Usted y yo hemos dicho mentiras. Cuando
yo engaño a una persona, no tan solamente estoy engañándola a ella, dándole una mentira, sino que estoy pecando en contra de Dios. Un niño que se roba una paleta, no tan solamente está robando este pequeño artículo, este pequeño dulce, sino que está pecando en contra de un Dios. Y eso, queridos hermanos, esto, queridas personas, se le conoce como pecado. Pero no nada más es que yo sea pecador y ya, porque podríamos decir, ok, yo soy pecador y ajá, ¿y qué? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado merece o tiene una consecuencia. No nada más es de que yo sea mentiroso, no nada más es que yo tenga malos pensamientos, no nada más es de que yo haya dicho una mala palabra, o que me haya robado algo, o que haya tenido un mal pensamiento en contra de una persona del sexo opuesto. No, sino que eso es pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte en que se refiere la palabra de Dios, la Biblia nos habla de dos tipos de muerte. La primer tipo de muerte se le conoce como la muerte física. La muerte física es la separación de mi alma y mi cuerpo. Vamos, cuando una persona fallece, vemos el féretro ahí y vemos a la persona o más bien vemos su cuerpo, pero ya no nos puede hablar. ¿Por qué? Porque ha muerto físicamente, ya no tiene emociones, ya no tiene sentimientos, ya no puede hablarnos. ¿Por qué? Porque su alma salió de su cuerpo. A eso se le conoce como la muerte primera. Pero la palabra de Dios también nos habla acerca de la muerte segunda. Y la palabra de Dios dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los adúlteros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay dos tipos de muerte, y la consecuencia por mi pecado es que algún día yo moriré físicamente. Y si yo no tengo a Cristo, si yo no soy libertado por la verdad bíblica de la salvación, entonces yo me iré por la eternidad a un lugar que dice la palabra de Dios que es un lugar de tormento, lo que conocemos como el infierno. El infierno es real. En la mañana yo les hablaba a la congregación acerca del infierno, la realidad del infierno. La Biblia nos habla muchísimo acerca del infierno. Hay personas que dicen que el infierno lo estamos viviendo acá, y en días calurosos como esta diríamos, no, pues sí, hace un montón de calor y así, y sudamos. Pero no, el infierno es un lugar de llanto, sufrimiento, dolor, donde no habrá alegría, donde no habrá paz, donde no habrá felicidad ni por un instante. Pero dice la palabra de Dios, continuando en los versículos que leíamos, le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos les decían, somos de la descendencia de Abraham. Y los judíos ¿cómo puedo expresarlo? Se creían mucho por ser hijos de Abraham, el padre de la fe. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo dices que somos esclavos? Pero ellos no entendían que estaban siendo esclavos del pecado. Yo quiero decirles que el pecado esclaviza. El pecado no tan solamente tiene la consecuencia de que iremos al infierno, de que moriremos físicamente, sino la palabra de Dios dice que los pecadores tienen, o más bien el pecado esclaviza. El pecado, vean lo que dice el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Es esclavo del pecado es. Esa persona que hace pecado, esa persona que vive en pecado, dice la palabra de Dios que es esclava del pecado. Vean lo que dice también la palabra de Dios en Isaías capítulo número 14. Isaías capítulo número 14, versículo número 17. Está hablando de Satanás en este pasaje. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 acerca de Satanás, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Yo quiero decirle algo, querida persona. Si usted está aquí y usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, la realidad es que usted todavía es esclavo del pecado. Usted dice, no, es que yo no soy, yo no tengo cadenas. Era lo que decían los judíos, nosotros somos libres. ¿Cómo dices que necesitamos ser libres? Ellos no veían cadenas en sí, y tal vez usted tampoco ve cadenas y dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pero ¿sabe qué? El pecado esclaviza. Yo he visto familias que a través del pecado, por consecuencia del pecado, hogares se rompen por el alcoholismo, por el tabaquismo, por la drogadicción, porque el pecado esclaviza.
Hay personas, jovencitos de 14, 15 años, que empiezan a tomar marihuana, que empiezan a fumar marihuana, que empiezan a tomar drogas y después se envician de tal manera que ya no pueden vivir para ellos. Tienen que robar para poder comprar y están esclavizados a todo ello. ¿Saben por qué? Porque el pecado esclaviza. Hay personas que toman y no pueden quitarse el vicio del alcohol o el vicio del tabaco y andan hasta temblando porque no tienen ese vicio que ellos necesitan. Y la realidad es que el pecado esclaviza. Hay jóvenes que se pasan viendo cosas que no deberían de ver en la televisión, en el internet. Hablo de cosas sucias, hablo de la pornografía, hablo de todo eso, y ese tipo de cosas esclaviza. Muchachos que se pasan tanto tiempo en eso y pierden mucho de los sentidos. ¿Por qué? Porque una de las realidades que debemos conocer es que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza a las personas. Hay personas que quieren liberarse de eso. Yo he visto personas llorando literalmente, que quieren ser libres del alcohol, que quieren ser libres de las drogas, que quieren ser libres de algún pecado, pero no pueden porque están cautivos, están esclavizados a ese pecado. Pero ¿cuál es la solución al pecado? ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, continuemos leyendo en Juan capítulo número 8. Jesús les respondió a los judíos. Ellos les dijeron: ¿de qué vamos a ser libres? Somos linaje de Abraham. Les dice en el versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esclavo es del pecado. Cualquier persona que es esclava del pecado. Si hay alguien aquí que tiene alguna, puede decir usted: tengo alguna debilidad. Escuché a un muchacho la otra vez: es que yo tengo la debilidad por las mujeres. No es debilidad, se llama pecado. Eso es pecado. No es que a mí nada más un traguito social y todo eso. Eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y la libertad del pecado, quiero decirles quién es. La palabra de Dios nos los dice, versículo número 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Vean esto. Así que llega a la conclusión el Señor Jesucristo. Esta es una expresión que habla: ok, hemos visto que el pecado esclaviza, hemos visto que ustedes se creen muy religiosos, hemos visto que ustedes supuestamente creen con su mente, pero no creen en su corazón. Hemos visto que ustedes dicen: no somos esclavos de nadie, pero dice el Señor Jesucristo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad del pecado la tiene Jesucristo. La libertad del pecado la tiene Jesucristo. Por eso yo le decía al inicio: si usted viene a la iglesia bautista, si usted viene a mí, yo no puedo salvarle. Yo soy pecador al igual que usted. Yo probablemente, yo soy pecador. Yo he hecho cosas malas y aún así, aunque ya soy salvo, aunque soy pastor, yo no puedo salvarlo a usted de sus pecados. ¿Por qué? Porque yo soy pecador al igual que usted. La diferencia es que Cristo, el Hijo de Dios, hace cerca de 2000 años, Él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria allá en el cielo y tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su confianza en Jesucristo, todo aquel que pone su esperanza de la vida eterna en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la fuente de la salvación no es la Iglesia Bautista de Gracia. Es más, no es ninguna iglesia. Usted pudiera ir a alguna iglesia y decir: no, es que aquí me siento cómodo, no, es que aquí me gusta tal o cual cosa. Pero ninguna iglesia puede llevarlos al cielo, porque no es la fuente de la salvación la iglesia. El único que puede libertarnos del pecado es el Señor Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quizá usted esté aquí y usted diga: no, es que la verdad hay cosas que no me gustarían ya hacer. Vivo en pecado y yo lo sé. Usted dice: quiero decirle que Cristo puede libertarlo. Él puede hacerlo. Yo he visto personas, y literalmente he visto personas que viven esclavos de algún pecado. Vivían en drogas y no podían salir, iban con alcohol, ¿cómo se llama? De las drogas, narcóticos anónimos, algo así. De ellos, a esos tipos de grupos, iban con un psicólogo, los encerraban aquí, los ponían allá y no había salida.
Yo tengo familiares, aún familiares no tan cercanos, que ellos viven esclavos de este tipo de cosas, de drogas, de alcoholismo, de tabaquismo, así. Pero ¿saben? Cuando una persona viene a Jesucristo, no le estoy diciendo a la iglesia, viene a Jesucristo. Jesucristo puede limpiarlo. Jesucristo es capaz de perdonar cualquier pecado. ¿Sabe por qué hay personas que dicen, no, es que yo soy tan malo que Dios ya no me puede perdonar? ¿Saben? No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios envió, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, que Dios mandó la ley para los matricidas y los patricidas. ¿Saben quiénes son ellos? Un matricida y un patricida es aquel que mata. Matricida, aquel que mata a su mamá. Patricida, aquel que mata a su padre. ¿Saben? Hay personas muy malas, pero de ellas pueden ser libres de su pecado a través de Jesucristo. Quizá usted esté aquí y diga, a mí me gustaría realmente ser libre de este pecado. ¿Sabe? La fuente de la salvación es Jesucristo. Juan 14 dice 14:6, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La fuente de la salvación es Cristo. 1 Timoteo 2:15 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice la palabra de Dios también en el libro de Hechos, capítulo número 4, acerca de que Cristo es en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si usted está aquí, quiero decirle que el único que puede libertarlo de su pecado y de la consecuencia de su pecado es el Señor Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vean, continuemos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Una persona que no tiene a Cristo dice, ¿a poco así de sencillo es ser salvo? ¿Saben? Quizá para usted y para mí sea sencillo, pero Cristo pagó un precio. Hace cerca de 2000 años, Jesucristo, a la edad de 33 años y medio aproximadamente, Él estuvo dispuesto a ser flagelado. Su cuerpo lo entregó. Dicen las escrituras en los 4 evangelios que le pusieron una corona de espinas, le daban de puñetazos, le mesaban la barba, le daban de latigazos en las espaldas, lo clavaron en una cruz, sus huesos fueron descoyuntados, todos sus amigos, todos sus discípulos lo abandonaron y Él sufrió el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga es que usted y yo podemos ser sanados. Usted puede ser salvo en este día. Yo no le hablo de una religión, le hablo de una persona que es Jesucristo. Miren, nosotros tenemos esta cruz. Y no es tanto para venerar la cruz, porque no lo hacemos. De hecho, ninguno de nosotros pasa y hacemos algo. La realidad es solamente para recordar el sacrificio que Cristo hizo. Cristo sufrió, murió en la cruz del Calvario. Pero ¿saben? Muchas personas, a pesar de todo esto, a veces nos toca salir como iglesia y vamos y tocamos puerta. ¿Y saben lo que dicen mucha gente? Ahí luego. No, yo no tengo tiempo. Sí, ahí déjenos el papelito ahí en la puerta. Porque la Biblia dice que Jesús a lo suyo vino y su creación, los suyos, por quien murió Él, no le recibieron. No quisieron ser salvos. Pero si usted está aquí, es porque usted quiere escuchar la palabra de Dios. Y si usted está aquí, es porque usted está buscando un Salvador. Y mi deber como pastor es decirle que el único que puede salvarlo es Jesucristo. Pero la pregunta para usted sería, ¿usted quisiera ser libre? Pastor, yo ni siquiera tengo cadenas. Pero el pecado lo está esclavizando, de tal manera que usted es prisionero sin que se dé cuenta.
De hecho, la palabra de Dios, voy a ir a algunos versículos que nos habla que Jesucristo, que Dios es nuestro libertador. Vean lo que dice en 2 de Samuel, capítulo número 22. 2 de Samuel, capítulo número 22, versículo número 2. Dice, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios es nuestro libertador. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Voy a dar algunos salmos. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Jehová es nuestro libertador, Dios es nuestro libertador. Salmo capítulo número 40 o Salmo 40, versículo número 17, dice la palabra de Dios lo siguiente: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Cristo puede libertarlo. Cristo es el libertador. Dios quiere libertarlo. Vean lo que dice el Salmo 70. El Salmo 70 habla también de que el Señor es nuestro libertador. Vean el versículo número 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. ¿Saben por qué? Porque Dios es la fuente de la liberación. Cristo puede liberarlos. Pero es que yo soy muy malo, pastor. Cristo puede liberarlo de cualquier pecado, cualquier vicio, cualquier cosa. Dios es capaz de hacerlo. Vean lo que dice el Salmo 144 también. Salmo 144, en el versículo número 2, de igual manera. Dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Todos los que hemos ido a Jesucristo hemos experimentado la libertad que Él ofrece. Por eso es que ya no vivimos enviciados de tantas cosas, porque Cristo nos ha libertado. Dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo número 11, versículo número 26, acerca de la nación judía. En el versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión, ¿qué? El libertador. ¿Quién es ese que vendrá de Sión? Es Jesucristo. Cristo es el libertador. Cristo puede libertarlos. Cristo quiere darle vida eterna. Pero sabe, es una decisión que usted tomará. Yo no lo voy a obligar a nada. No puedo obligar, ni siquiera tengo un bebé de 1 año y medio. A él no lo puedo obligar tampoco a que acepte a Cristo, porque es una decisión personal. Cada uno de nosotros vamos a decidir si es que queremos recibir el regalo que Cristo estuvo dispuesto a pagar hace cerca de 2000 años por mí, o yo simplemente voy a decir: no, a mí después, no, a mí luego. Y saben, la realidad es que no sabemos cuándo vendrá el día de nuestra muerte. Un muchacho, escuché esto en una predicación hace tiempo, que llegó llegaron unos hermanos a testificarle. Estaba en su casa y dice que cuando estaban testificándole y todo, y ya le dijeron: ¿a ti te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador? Y el muchacho dijo: no, a mí después, ya cuando esté grande. Y dice que en eso cerró la puerta y se oyó un balazo. Su hermano, uno de sus hermanos, que estaba jugando con una pistola, se le salió un tiro y murió. Y saben, ese muchacho pudo haber recibido a Cristo, pero no lo quiso hacer, porque una de las realidades es que no sabemos cuándo será el día de nuestra muerte. Podría irse usted en esta tarde contento, feliz, y tener un accidente. Claramente no se lo deseo, pero realmente no sabemos cuándo será el último día que estemos aquí en la tierra. Lo que yo puedo decirle es que Cristo quiere darle libertad. Hace cerca de 200 años México fue libre, y se conmemora todavía el aniversario de la independencia y todo eso. Pero ¿saben qué? Hace cerca de 2000 años Cristo vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado. Usted podría irse en este día. No ve unas cadenas en su vida, ¿verdad que no las ve? Pero usted podría irse en este día libre de esas cadenas de pecado, convencido de que cuando muera irá al cielo. ¿Por qué? ¿Porque se porte bien? No, porque la salvación no es por obras. No importa lo que usted y yo podamos hacer para querernos merecer el cielo. Seguimos siendo mentirosos, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos enojándonos, seguimos haciendo berrinches, seguimos haciendo un montón de pecados día con día. Y la realidad es que por nuestras obras nunca podríamos ser salvos. Pero Cristo quiere darle esa salvación. La pregunta sería para usted, para terminar:
¿A usted le gustaría recibir a Cristo? ¿Le gustaría tener un libertador? ¿Quién es usted, pastor? No, es Cristo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, sea quien sea. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo y solamente en Él es la salvación. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, por favor. Vamos todos orando, por favor.